por aquí en este lado del set un poquito más calmados. Vamos a hablar de un tema muy importante como es la vulnerabilidad y el miedo ante nuestros objetivos. Preste mucha atención si de repente está pensando en iniciar un negocio, está pensando ya en algún sueño que le da vueltas a la cabeza, pero definitivamente hay algo que le retiene y en este caso puede ser el miedo. Paolo, siempre es un gusto tenerte aquí en Qué Tarde y siempre tú viendo todo el espectáculo que hay detrás de un programa en vivo. Eso es lo que pasa ahí en vivo, lo que pasa en vivo. Y no se ven las pantallas. No se ven las pantallas. Muy bien, Paolo. Así es lo que tiene que pasar. En realidad muchas veces estamos en vivo, hay muchas cosas que nos dan miedo que salgan mal, pero lo hacemos. En este caso, ¿cómo podemos interpretar esto en la vida real? La vulnerabilidad, podríamos hablar, ¿no? Sí, definitivamente es algo natural, para empezar, porque se asocia mucho con debilidad. Y aquí podríamos mencionar que, pues no, en realidad es una característica, en realidad, incluso del ser humano, ¿no? Poder sentirnos, el miedo, la tristeza, la ansiedad, son emociones inherentes a nosotros y pues más que todo sería ya aprender a gestionarlas. Claro, ¿y cómo podemos aprender a gestionarlas? Hay diferentes formas, ¿no? Pero depende de la circunstancia. También podríamos hablar de estrategias, de ciertas estrategias. Por ejemplo, con respecto al miedo, hay una que no la he escuchado mucho, pero se llama la jerarquización del miedo o de nuestros miedos. La jerarquización del miedo, sí. Es importante. ¿Qué podemos priorizar? Es un poco curioso el nombre, pero sí, es como que asumir de que todos tenemos no solamente un miedo, sino podemos tener 2, 3, 4 miedos que pues no necesariamente tienen que ver con nuestros objetivos, puede ser cosas poco banales, poco más cotidianas. Como el que dirán. Como el que dirán, como el miedo a la oscuridad, el miedo a estar solo y muchos miedos que uno puede tener. Y cuando hablamos de jerarquizarlo sería de poder hacer una pequeña lista, ya sea escrito o ya sea en nuestra mente, de saber a qué y qué le tenemos miedo. El miedo a decepcionar también a las personas o decepcionarnos de nosotros mismos también, ¿verdad? Exacto, exacto. Entonces, ¿tendríamos que hacer una jerarquía de cuál es el miedo más grande? De grande a pequeño o viceversa, ¿no? Igual, de pequeño y enfocarnos a grande. En... Para empezar, de pequeño a grande. Porque ahí también ya viene la otra estrategia que tiene que ver con ir de a poco, sí, progresivamente. Y conforme uno va avanzando, vas generando más confianza, más seguridad y te vas afianzando a poder poco a poco, no tanto así acabar con nuestros miedos porque por ahí algo puede quedar, pero sí de poder ir avanzando y de obviamente sentirnos más tranquilos en este caso. Un ejemplo clásico que está ahora muy presente en todas las personas que tienen negocio es aventurarse al mundo de las redes sociales, por ejemplo. Uy, ¿no? Claro. Las ventas se generan muchísimo por ese medio, pero mucha gente tiene miedo a hablar frente a una cámara, a hacer un en vivo, de repente hablar de su propio producto o de su historia, que es lo más importante y que conecta con la gente. Entonces, ¿cuál sería ese consejo para que las personas puedan atreverse a hacer algo nuevo? La práctica sería mi consejo principal y hasta lo podría hablar de manera personal también porque, o sea, uno puede ser bueno o no bueno en algo, pero cuando estás empezando algo nuevo, de por sí no te va a ir como tú quisieras, o sea, la expectativa ay, quiero que sea así, o sea... clave. Claro, la expectativa. Entonces, aceptar eso y también asumir de que mientras más practiquemos, inevitablemente va a ser que mejoremos. Y se trata de eso, ¿no? En una primera entrevista, supongamos, ¿no? Una primera entrevista en vivo uno no lo va a hacer perfecto, pero quizá poco a poco uno va a ir mejorando. Pablo, básicamente lanzarse a la piscina. Lanzarse a la piscina. Hay agua o no, previniendo un poco obviamente, pero sí hay que lanzarse tarde o temprano, porque esto de la zona de confort es confort, pero a la larga te trae frustración también, entonces habría que analizar eso también. ¿Pasa lo mismo si de repente una persona tiene miedo a abrir un negocio, invertir los ahorros de toda su vida? Claro, bueno, de por sí no recomendaría que invierta de toda su vida los ahorros, pero sí, claro, tener prudencia y también conectar mucho con una planificación, por ejemplo, podríamos hablar aquí, y de qué repercusiones vamos a cargar, ¿no? Porque cuando uno se arriesga a hacer algo, van a haber consecuencias, sean positivas o negativas. Eso es lo que nos decías, ¿no? Lanzarse a la piscina significa hacerlo. Hacerlo. Pero tener cierta precaución. Por ejemplo, en este caso, abrimos el negocio, claro, invertimos, pero no nos gastamos todos los ahorros, dejamos un poquito. Claro, y también este tema de la expectativa es muy importante porque, o sea, no solamente es el dinero, sino es cómo nos sentimos al momento que estamos lanzando el negocio. Porque la motivación es un poco fluctuante. Un día puedes estar muy motivado, otro día no tanto. Y eso mucho tiene que ver con la expectativa que tengamos, ¿no? Y también con disciplina. Con disciplina, con hábitos, con muchos aspectos, la verdad. Y con las personas que se frustran rápidamente, ¿qué consejo les podrías dar?
que todo lo tiran a la basura al momento. Por ejemplo, no tenía una expectativa alta de que mi negocio en el primer día, bueno, en el primer mes, para ser más realistas, iba a generar el 50% de las ventas de todos los productos que tengo en stock. No fue así. Me frustro y simplemente ya quiero cerrar, porque digo, no funciona. Claro, podríamos hablar de ponernos plazos quizá más largos, ¿no? Aceptar que la realidad no es como uno quisiera y que hay que tener paciencia, que hay que tener la resiliencia de aceptar que, pues incluso si no te va bien, pues tarde o temprano puedes recuperarte. Uno puede volver a trabajar, cada día es una nueva oportunidad y se trata de eso. Paolo, ¿y cómo le haces entender a tu mente que está bien si las cosas no salen a la primera? Claro, ya cuando hablamos de un ciclo que nos hace caer en que no podemos y nos cerramos, definitivamente con terapia, con terapia, pero si es que no es así, la resiliencia de todo ser humano nos permite aprenderlo. O sea, Entonces, los años, la experiencia de lanzarse sí, poco a poco. es cierto, todo enseña. Además. Todo enseña y todo con su límite también, porque si ya vemos que nos está costando demasiado, obviamente, así como cuando nos resfriamos y vamos al doctor, al médico, perdón, igual, si sentimos una sobrecarga muy grande, pues hay que acudir al psicólogo. Paolo, entonces invita a todos nuestros televidentes que estén pasando de repente por un momento de frustración, de ansiedad, de miedo, para que puedan asistir a terapia. Claro, bueno, están totalmente invitados. En general hay servicio público, hay servicio privado, también tengo, por ejemplo, un consultorio. Y nada, siempre estamos abiertos, sobre todo los psicólogos que tenemos una vocación muy grande en poder aportar y ayudar a quienes lo necesitan. Bien, gracias Paolo. Nos vamos a una pausa comercial. No, ya, se acabó. Chau, ustedes se quieren ir, yo quiero seguir trabajando. Quiero seguir hablando aquí con Paolo. Bien, señores, se ha acabado el programa rápidamente. Hoy hemos estado muy cargados. Les agradecemos siempre su preferencia por dejarnos entrar hasta este horario de las 3 y algo de la tarde. Siempre un poquito más. Bien, entonces, chau. Nos vemos el día de mañana, si Dios lo permite.